Sé que como parte del mensaje o de la serie, nosotros nos toca ya el capítulo 4, pero como usted verá, tenemos que regresar al capítulo 3 por algo bastante importante. Dicho esto, mis hermanos, en la parte de atrás, si usted ha revisado algunos libros que hemos traído, no es mi intención otra vez venderles el libro, pero en la parte de atrás hay un libro que resulta ser un tesoro en cuanto a su biblioteca. Tiene que ver con C.S. Lewis y solo hay un ejemplar, lastimosamente. Hermanos, hay libros. Bueno, si usted se ha visto las Crónicas de Narnia, pues escrito por C.S. Lewis. C.S. Lewis es un gran apologeta, también es un gran teólogo y escribió de manera muy literal asuntos bastante interesantes en cuanto al cristianismo. Entonces, hay libros, hermanos, que nos marcan porque nos muestran una realidad desde un ángulo completamente inesperado. Uno de esos libros, hermanos, tiene como protagonista a nada menos que al diablo. Y hablo de la obra de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, que si usted hizo caso y leyó el escrito en PDF, en ese libro el autor nos abre una ventana imaginaria. Siempre recuerde que esto es imaginario, no es verdadero, no es que existen las cartas del diablo, ¿no? Entonces es una ventana imaginaria al mundo de las tentaciones y las luchas espirituales. Es un escrito bastante interesante. Y quiero invitarles a escuchar un fragmento de la tercera carta en esta serie de cartas, ¿no? Es la tercera carta y dice así, espero decirlo correctamente porque pues C.S. Lewis tiene un lenguaje bastante alto, ¿no? Y dice, mi querido orugario. Si usted lo ha leído, esto es el sobrino. ¿Quién le escribe? Un diablo. Un diablo le escribe a su sobrino. Y dice, mi querido orugario, porque el diablo es bastante cariñoso con su sobrino. Si los diablos también se quieren entre ellos. Y dice, me complace mucho todo lo que me cuentas acerca de las relaciones de este hombre con su madre. Pero has de aprovechar tu ventaja. El enemigo, o sea, Dios, debe estar trabajando desde el centro hacia el exterior, haciendo cada vez mayor la parte de la conducta del paciente, o sea, del ser humano, que se rige por sus nuevos criterios cristianos y puede llegar a un comportamiento que con su madre en cualquier momento lo beneficia. Tienes que adelantártele. Mantente en estrecho contacto con otro colega llamado Globoso, o sea, otro diablo, ¿no? Que se ocupa de la madre y construir entre los dos una costumbre sólidamente establecida y conscientemente en que se fastidian mutuamente, pinchándose todos los días. Para ello, los siguientes métodos debes utilizar. Ahora, hay 3 métodos que el diablo le está mandando a su sobrino. Yo me voy a detener en el método número 2. Dice, por supuesto, es importante impedir que rece por su madre o que ore por su madre, pero disponemos de medios para hacer inofensivas esas oraciones. Este es el método. Asegúrate de que sean siempre muy espirituales, o sea, las oraciones que sean muy espirituales, de que siempre se preocupen por el estado de su alma y nunca por la reuma de su madre. De ahí se derribarán 2 ventajas. En primer lugar, su atención se mantendrá fija en lo que él considera pecados de su madre, lo cual, con un poco de ayuda por tu parte, pueden conseguirse que se haga referencia a cualquier acto de su madre que a tu paciente le resulte inconveniente o irritante. De este modo, puedes seguir restregándole las heridas al día, para que escuecen
más incluso cuando está postrado de rodillas. La operación no va a ser fácil, te resultará muy divertida. En segundo lugar, ya que sus ideas acerca del alma de su madre han de ser muy rudimentarias y con frecuencia equivocadas, rezará en cierto sentido por una persona imaginaria, y tu misión consistirá en hacer que esa persona imaginaria se parezca cada día menos a la madre real, a la señora de lenguas pintiaguda con quien desayuna. Y con el tiempo puedes hacer que la separación tan grande que ningún pensamiento o sentimiento de sus oraciones por la madre imaginaria podría influir en el tratamiento de la auténtica. He tenido pacientes tan bien controlados, y aquí viene lo interesante, dice este diablo, he tenido pacientes tan bien controlados que en un instante podría hacerles pasar de pedir apasionadamente por el alma de su esposa o de su hijo a pegar o insultar a la esposa o al hijo de verdad, sin el menor escrúpulo. Y ahí continúa la tercera indicación al querido sobrino del diablo, ¿no? Este libro es bastante interesante porque nos muestra cómo el diablo intercede por el alma de las personas, a los cuales les llama pacientes. Y su enemigo es el diablo. Su enemigo es Dios, ¿no? Y es interesante cuando uno lee este libro, que repito, es imaginario, es una construcción literaria, pero es interesante darnos cuenta de algunas cosas bastante importantes. Pasar de orar por una persona, por el alma de una persona, al momento siguiente pelear con esa persona. Continuando con la serie, hermanos, ahí les dejo el guiño, es un gran libro. Continuando con la serie, en las predicaciones anteriores nosotros recorrimos los primeros cuadros que marcan la llegada del rey. Y si usted estuvo atento, se ha de haber dado cuenta que Mateo estaba estructurando la imagen del rey. Empezó con la genealogía de Jesús, mostrando que en él estaba el cumplimiento de las profecías. Luego, la concepción milagrosa, revelando que el verdadero Emmanuel, el Dios con nosotros, era Jesús. Y después vimos adorado por extranjeros, odiado por un rey y despreciado por los líderes religiosos, que ya nos dan una idea de cómo va a ser toda la vida de Jesús. En el capítulo 3, Mateo da un salto de casi 3 décadas y nos presenta al Jesús ya adulto. Pero antes de introducirnos completamente a este Jesús ya adulto, aparece el heraldo del rey, Juan el Bautista. Con él conocimos el mensaje del reino y básicamente se resume en esto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el resumen de todo el tema en cuanto al reino de los cielos. También vimos que la mera apariencia no basta. Vimos a los fariseos y a los saduceos cuando Juan los confrontó con firmeza, les dijo: camada de víboras. Así que la mera apariencia religiosa no sirve de nada delante de Dios. Y de hecho el Espíritu sí revela ese tipo de cosas. Entonces en el capítulo 3 culmina con el momento glorioso donde vemos el bautismo de Jesús, y allí en el cielo mismo se escucha la voz diciendo: este es mi Hijo amado, y descendiendo el Espíritu Santo. Lo que no sabemos de esta historia, hermanos, es cómo reaccionó la multitud. No sabemos eso. No tenemos ni idea. Lo que sí sabemos, por lo que va a suceder en los siguientes versículos, es que una persona, o más bien un ser, escuchó esa voz diciendo: este es mi Hijo amado. Una persona sí escuchó eso y sí le puso atención. Entonces, en el capítulo 4... saliendo ya del bautismo, Jesús es llevado al desierto. Entonces hay un cambio de escenario. Y antes de iniciar el ministerio público de Jesús, el Hijo amado será probado, porque antes de predicar,
antes de sanar, antes de llamar a los discípulos, Jesús debía enfrentar la tentación del enemigo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Así que vamos a dividir el sermón en dos grandes puntos. Y debo decir, hermanos, que antes de llegar al capítulo 4, es necesario tomarnos un tiempo para entender en las condiciones en que llegó Jesús y así poder responder muchas de las preguntas que nosotros podemos tener. Dicho esto, mi primer punto es antes de la tentación. ¿Qué pasó antes de la tentación? Voy a partir desde el capítulo 3. Así que si usted tiene abierto el capítulo 4, regrese un capítulo antes. Si usted recuerda, la última vez que vimos al niño Jesús, por así decirlo, estaba en Nazaret, pero aparece en Galilea con el propósito claro de ser bautizado. Y es lo que tenemos. Versículo 13. Dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, donde estaba Juan para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió, permite ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron y en ese momento se vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Así que, hermanos, ese es el relato hasta el capítulo 3. Y aquí debemos entender algo importante, y es que Jesús no se bautiza porque necesita arrepentirse. De hecho, 2 Corintios 5:21 nos dirá que Él es el Cordero sin mancha. Entonces la pregunta es, ¿por qué se bautizó si no tenía por qué bautizarse? Y la respuesta es que Jesús entra a las aguas, al bautismo, para identificarse con los pecadores a quien Él vino a salvar. Y esa es la clave con la cual nosotros después llegamos al desierto. Jesús empieza su ministerio identificándose con los pecadores que Él vino a salvar. Y ese acto humilde ocurre en un momento glorioso donde el Padre le dice, este es mi Hijo amado. Son dos cosas bastante importantes. Ahora, tal vez alguien de aquí esté pensando, ya estamos repitiendo las mismas cosas una y otra vez. Sin embargo, el bautismo de Jesús está íntimamente conectado con lo que viene después. Su tentación en el desierto. Y esa conexión entre el bautismo y la tentación en el desierto también nos incluye a nosotros. Jesús no solo se identificó con nuestro pecado, sino que comenzó a marcar el camino para quienes lo seguían, es decir, bautismo y después tentación. Así que en el río Jordán, Mateo nos muestra el camino del arrepentimiento y en el capítulo 4, en el desierto, nos mostrará cómo enfrentar y vencer la tentación. Jesús aún no ha comenzado su ministerio público, pero ya estaba revelando su misión. Y dice 1 Pedro 2:21, Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, y esa es la palabra, ejemplo. ¿Qué ejemplo? De cómo vivir. Y esto es importante porque Jesús no solo nos dejó el ejemplo al entregarse en la cruz, sino también nos dejó ejemplo de cómo tenemos que nosotros vivir en un mundo que claramente está en contra de todo lo que tiene que ver con Él. Así que esto significa que todo lo que Jesús habló y también hizo es verdad. Todo lo que enseñó acerca del reino va a ser verdad. Todo acerca de lo que declaró de sí mismo es verdad. Y todo lo que dijo acerca del ser humano también es verdad. Así que Él nos muestra toda la realidad en cuanto al cristianismo, pero también en cuanto al pecado y en cuanto a la naturaleza del ser humano. Entonces, el bautismo de Jesús no fue un rito vacío como lastimosamente la iglesia ahora tiene, sino es el inicio del camino que nos lleva a la identificación, al arrepentimiento y a la vida en la verdad. ¿Cuál verdad? La que Cristo proclamó.
Si nosotros leemos Primera de Pedro, ahí resume mucho de lo que estoy tratando de enfatizar. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Dice, pues, ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándonos ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, y aquí viene el ejemplo de Jesús, y cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque sus heridas fueron, por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardia de sus almas. Entonces Jesús no solo vino a morir por los pecados, sino también a darnos ejemplos de cómo teníamos que vivir. Así que antes de que Jesús empezara a hablar de lo que implicaba el reino de Dios, empezó a vivir. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos de Jesús. Y si volvemos al mensaje de Mateo, Juan el Bautista habla sobre los frutos. Y nosotros debemos recordar, hermanos, que cuando Juan el Bautista habló de los frutos, él claramente está diciendo que la fe en Dios siempre está unida a la manera que nosotros vivimos. Y esa declaración se lo dijo a los fariseos y saduceos, aquellos religiosos que intentaban seguir la ley de Dios, pero no les alcanzó. Entonces, la fe en Dios siempre está unida a la manera que nosotros vivimos. No se trata solamente de creer, sino se trata de mostrar la fe en la vida diaria. Así que el mensaje no solo es, el mensajero no solo anuncia el mensaje, sino que también vive el mensaje. Y ese es el ejemplo también de Juan el Bautista. Dicho esto, la pregunta es, si ya tenemos el mensaje y tenemos el ejemplo del mensajero, ¿cómo vivimos el mensaje? Jesús mismo nos dejó la respuesta, porque Él comenzó con una vida que cumple toda justicia. Incluso antes de su ministerio ya estaba mostrando lo que significaba vivir el reino de los cielos. De hecho, no solo Jesús nos mostró, porque si usted recuerda, José también nos había mostrado de cómo tenemos que vivir. Así que hay ejemplos humanos en la Escritura que nosotros tenemos que tomar cuando nosotros hablamos del reino de Dios. José es un claro ejemplo de cómo nosotros como padres o como esposos tenemos que obedecer. Estaba viendo esta mañana, que me desperté a las 5 de la mañana, un mensaje de otra iglesia reformada, y él hablaba sobre Jonás. Y me pareció muy interesante cómo en los primeros versículos acerca de Jonás, Dios le da una misión. Y es típico lenguaje de varón, como ya habíamos hablado. Haz esto porque esto está pasando. Y ninguna explicación más. Haz esto porque esto está pasando. Y Jonás dijo, no. Y esa fue la respuesta de Jonás, no. Ahora, lo interesante de esto es que hay una no es compatible decirle no al Señor Todopoderoso. No se puede. Si usted tiene trabajadores y tú le dices, ¿sabes qué? Dame barriendo esta parte. Y tu trabajador te dice, no. Tú le despides. Porque no, es incompatible el no al jefe. Pero Jonás se atrevió a decirle no al jefe. Un paralelismo a esto tenemos con José, cuando el Señor le dijo, haz esto, y José dijo, sí Señor, voy a hacer esto. Así que tenemos ejemplos de cómo vivir en el reino de Dios, pero el mayor ejemplo lo tenemos en Cristo. Así que el bautismo de Jesús se resume en esto: conviene que cumplamos toda justicia. Ese es el sentido del bautismo.
conviene que cumplamos toda justicia. Ahora bien, ¿cómo se conecta esto con nosotros? Bueno, Pablo, después de Cristo, el mayor teólogo que tenemos, dice esto en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que, ahí está lo que nos corresponde a nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios, para que pudiéramos vivir en la justicia de Dios. Y Pedro, en 1 Pedro 2:24, dice: el mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos nosotros muramos al pecado y vivamos para justicia. ¿Ven? Es la misma idea, porque Jesús en el bautismo dice: es conveniente que cumplamos toda justicia. Y es la misma palabra que Pablo va a decir, que va a utilizar cuando él habla de que Jesús cargó todo el pecado para que nosotros vivamos en toda justicia. ¿Qué justicia? La que Jesús estaba pensando en el bautismo. Y Pedro también habla de esa misma justicia. Dice, lo vuelvo a leer, versículo 24. El mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin que nosotros muramos al pecado y vivamos en la justicia, porque sus heridas fueron porque en sus heridas ustedes fueron sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de su alma. Entonces, la idea es que Jesús murió por nosotros para que nosotros tengamos una forma de vivir bastante específica. ¿Y cuál es esa forma de vivir? La justicia, que vivamos en justicia. Pero no se queda ahí, sino que todo lo que está pasando aquí ya lo tenemos en el Antiguo Testamento. Todo ya fue dicho esto en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Esto no es nuevo. Isaías 42, que les había comentado que Mateo es el evangelio que más hace referencia a Isaías. Isaías 42, versículo 1 dice: este es mi siervo, a quien yo sostengo. Que son las mismas palabras que se dijo en el bautismo. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, es decir, como aquellos que andaban haciéndolo. No quebrantará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. Versículo 4 dice: no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperará las cosas. Entonces, todo lo que vemos en el bautismo de Jesús ya fue dicho en el Antiguo Testamento. Y la idea es que Él murió por nosotros para mostrarnos su justicia, para vivir en justicia. Así que el bautismo de Jesús no fue un acto aislado, sino que es el inicio visible de un camino que va a terminar en la cruz, el camino en que Él se va a identificar con nosotros. ¿Y cómo se va a identificar con nosotros? Mostrándonos el camino de cómo tenemos que vivir, para que nosotros fuéramos hechos en Él justicia. Así que teniendo una obra de Cristo, nosotros ya deberíamos vivir en justicia. Así que se identificó con nosotros para abrirnos el camino, para hacer como una especie de: voy a limpiar el camino para que sepan dónde tienen que transitar. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Jesús se identifica con nosotros, los pecadores, en el bautizo, y después Jesús nos mostrará el camino que nosotros tenemos que pasar. Pero hay una diferencia bastante marcada en todo esto, y es que Jesús es el Hijo en el cual el Padre se complace. Solo en Él. Es decir, cuando nos ve a nosotros en justicia, primero ve a Cristo y después a nosotros. Nosotros no vamos a poder llegar a esa estatura. Es necesario la obra de Cristo. Y todo esto es asombroso, hermanos, porque de pronto en la narración de Mateo hay un giro de todos estos acontecimientos. Termina con la voz gloriosa de Dios diciendo: este es mi Hijo amado. Él es el único, no ustedes. Él es el único.
que les va a mostrar la justicia, pero Él es el Hijo amado. Y todo es tan glorioso, pero la narración hace un cambio de escenario, hace un giro y nos traslada a un escenario completamente inesperado, porque lo que esperaríamos normalmente es que después de esa voz gloriosa llegara Jesús al templo y dijera: aquí estoy, ¿no? Aquí estoy. El que esperaban, aquí estoy. Los que escucharon la voz allá en el río y entendieron que yo soy, aquí estoy. Sin embargo, nos lleva al desierto. Y este es nuestro segundo punto en cuanto a la predicación, la tentación. Entendiendo cuáles fueron las características y el por qué Jesús llegó a la tentación, al versículo 4, nosotros ya tenemos un panorama bastante amplio para lo que nos espera. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. No me voy a detener mucho en esto, pero la identificación de Jesús aquí también hace referencia a los años que pasaron el pueblo en el desierto, ¿no? Los 40. Así que desde este momento, hermanos, Jesús, saliendo del río, diciendo: es necesario que cumplamos toda justicia, Jesús se entrega completamente al Padre y el Padre lo lleva al desierto. De hecho, algunas traducciones lo ponen como lleno del Espíritu Santo, lo llevó al desierto. O sea, completamente entregado a la voluntad del Padre, Jesús llega al desierto. Y este episodio, a primera vista, parece extraño si pensamos en la identidad de Jesús, porque ¿cómo es posible que el Hijo amado, el que era el Rey, fuera llevado al desierto para ser tentado por el diablo? ¿Era necesario todo esto? Y la palabra tentar aquí, y les va a sorprender, porque la traducción acerca de la palabra tentar aquí es tentar. Esa es la traducción. La traducción de tentar es tentar. O sea, no hay otra traducción. Algunos lo ponen como probar, ¿no? Pero es tentar. Es decir, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, para ser probado, para confirmar quién era de verdad. Pero un versículo antes se nos está diciendo que Él era el Hijo amado. Pero aquí en el desierto va a ser probado y va a ser tentado para confirmar si en verdad este es el Hijo amado. Si lo leyéramos de forma aislada, nosotros parecería que esto es innecesario e incluso ilógico. ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso va a ser tentado por el diablo? Pero cuando lo vemos dentro del marco de la historia bíblica, entendemos el propósito de todo esto. Este relato nos lleva de inmediato al Génesis. Si usted recuerda, cuando Dios creó a Adán y Eva, el propósito era que llenaran la tierra de su gloria. ¿Qué pasó? Adán y Eva en el paraíso, en el Edén, ellos fueron tentados. Y en medio de la abundancia en que vivían y la tranquilidad en que vivían, ellos cayeron en desobediencia. Recuerde esto. Adán y Eva, en medio del Edén, en todo lo bueno, ellos cayeron en desobediencia. Pero después de esa desobediencia, Dios prometió un Salvador, un segundo Adán, de quien vendría a la salvación. Y este segundo Adán va a vencer en lo que el primer Adán falló. Entonces Jesús, como un verdadero hombre, es decir, quitado todo el tema divino, es llevado al desierto a enfrentar la tentación. ¿En qué? En las mismas condiciones en que Adán fue tentado. La diferencia es que Adán fue tentado en el paraíso. Jesús fue tentado en el desierto. Pero los dos fueron tentados como hombres. Así que aquí tenemos a un Jesús completamente hombre.
tentado como hombre. Así que si alguien está diciendo, no, ¿quién va a tentar a Jesús? Si es Dios mismo, es santo. No, aquí tenemos a un Jesús completamente hombre siendo tentado. Y lo hace en condiciones completamente opuestas al Edén. Lo hacen sin comida, sin compañía, sin comodidad, en un ambiente completamente hostil. Sin embargo, ahí donde Adán cayó, Jesús va a vencer en el desierto. Y aquí está lo glorioso de todo esto, porque la victoria de Jesús sobre la tentación no fue solamente suya, porque también es nuestra. Si Jesús se identifica en el bautismo y se va a identificar en la tentación, lo hace para mostrarnos a nosotros cómo hacerlo. Así que la victoria en el desierto es la victoria que nosotros también tenemos. Todo aquel que ha sido redimido va a participar de esa victoria, porque aunque nuestras circunstancias hoy no son precisamente las de un Edén, tampoco las de un desierto, las circunstancias en que nosotros estamos tienen que ver con la tentación acerca del diablo. Así que, hermanos, esto nos anima profundamente, porque lo que pasó Jesús, lo que enfrentó Jesús, la tentación que enfrentó Jesús y la victoria que Él obtuvo de todo esto, es la victoria que nosotros también podemos tenerla. Porque identificados en el bautizo, también identificados también en la victoria. Dicho eso, sé que están ansiosos de ir a las tentaciones. Vamos a leer las tentaciones. Y con eso vamos a leer cómo el hombre que lleva la imagen de Adán fracasa, pero el hombre que lleva la imagen de Cristo tiene la victoria. Primera tentación, le he llamado la tentación del pan. Versículo 3. Acercándose el tentador, le dijo: si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este pasaje, hermanos, se suele utilizar mucho para hablar de la necesidad y la importancia vital de la palabra de Dios en nuestras vidas, es decir, de la lectura de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y ciertamente es así. Hay una importancia vital de leer la palabra de Dios. Y como consejo extra de la predicación, si tú tienes tiempo para ir a trabajar, tienes tiempo para leer tu Biblia. Si tú tienes tiempo para comer, tienes tiempo para leer la Biblia. Si tú tienes tiempo para ir al baño, tienes tiempo para leer la Biblia. Ese es el sentido. Si alguien dice, no tengo tiempo para leer la Biblia, es que tampoco tienes tiempo de ir a trabajar. Y ya. Así que hay una importancia vital en cuanto a leer la palabra de Dios, y este texto se suele utilizar para eso. La conclusión en cuanto a este texto es que lee tu Biblia. Sí, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra de Dios. Así que lee tu Biblia porque es importante, ¿no? Si nosotros nos quedamos con esta aplicación, nos vamos a quedar muy cortos, demasiado cortos. Y el problema en cuanto a utilizar ese texto para decir que leas tu Biblia es que no estamos entendiendo lo profundo de lo que está diciendo Jesús. Si escapar de la tentación tiene que ver solamente con leer la Biblia, ninguno de nosotros tendría tentación. Entonces, ¿qué es lo que está tratando de decir Jesús? Si Jesús nos está mostrando el camino de cómo tenemos que vivir, algo más profundo nos está tratando de decir. Así que la respuesta a la propuesta del jefe de Oligarrio, es decir, Satanás, es citar Deuteronomio capítulo 8. No vamos a ir hasta allá, pero búsquenos qué quiere. ¿Qué pasó en Deuteronomio capítulo 8? Ahí Dios sostuvo a Israel por 40 años en el desierto. ¿Y qué es lo que dijo literalmente Dios?
que decretó literalmente Dios, que sus vestidos y su calzado no se iban a desgastar. Lo habíamos visto en algún momento. Imagínense tener unas zapatillas Nike que duren 40 años, que sean buenísimas, buenísimas, que sirvan para todo, que brillen, así que tengan lucecitas, ¿no? Que sean las mejores del mundo y que te duran 40 años. Que tú las utilizas para caminar por el desierto y que te duren 40 años. Bueno, eso decretó Dios en el desierto, ahí en Deuteronomio capítulo 8. ¿Qué también decretó? Los vestidos. Imagínate el traje que más te gusta a ti, el que no pasa de moda. Dios decretó que ese vestido no se iba a desgastar. Así que el pueblo de Israel pasó con un solo vestido y con un par de zapatos por el desierto y no se desgastaban. Eso fue el decreto de Dios. También decretó Dios que los pies no se iban a cansar. Así que ellos podían caminar y caminar y caminar y no se iban a cansar. Los pies no se le iban a hinchar, no iban a tener ampollas. Nada de eso iba a suceder porque Dios decretó que eso iba a pasar. Que también decretó Dios que en el desierto ellos iban a tener maná, que iban a ser sostenidos por el maná. Así que no tenían que trabajar porque iban a ser sostenidos por el maná. Todo eso lo decretó Dios. Y todo esto ocurrió porque Dios había decretado con su voz que iba a suceder. El pueblo no dependía de su propio esfuerzo, ni de su capacidad de producir alimento. Dependía totalmente de lo que Dios había dicho, decretado. En otras palabras, la palabra de Dios fue lo que sostuvo en todo sentido al pueblo. Lo que Jesús está afirmando con la respuesta a Satanás es que Dios es un Padre bueno que decreta nuestro sustento y nuestro cuidado. Y ahí, como lo habrán notado, cambia totalmente el sentido a decir, no, lee tu Biblia. Por eso, nuestra vida no depende de lo que nosotros trabajemos o de lo que nuestro trabajo genere, sino de lo que Dios ha decidido decretar y lo que Dios ha prometido en su palabra. En otras palabras, nosotros salimos al trabajo no porque nuestro trabajo produzca dinero, sino porque salimos al trabajo porque Dios ha decretado que tengamos trabajo y que por medio de ese trabajo nosotros tengamos sustento, y por eso salimos a trabajar. Es un cambio totalmente de idea. Y esta es la tentación, hermanos. La tentación en cuanto al pan es en cuanto a la dependencia de Dios. Satanás quería que Jesús se apartara de esa confianza en cuanto a este Dios bueno, misericordioso, este Padre increíblemente proveedor, y sugiriéndole a Cristo que él podía valerse por sí mismo, que él podía sostenerse por sí mismo. Esa es la tentación. Es decir, Satanás le quería decir a Jesús que negara con sus actos que Dios era realmente un Padre fiel. Esa es la tentación. Si Jesús hubiera cedido, estaría declarando que podía sostenerse por sus propias fuerzas y que el Padre, este Padre bueno, era completamente insuficiente. Esa es la tentación. Y esa es la misma tentación que nosotros tenemos todos los días. Porque es claro que nosotros no podemos convertir el pan en piedra, pero sí podemos caer en la trampa de creer que nuestra seguridad depende de nuestro trabajo y de nuestra fuerza. Podemos caer en la trampa de depender de nuestras manos, de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, y no de lo que Dios ha decretado. Entonces, cuando nosotros salimos a trabajar, pensamos que este trabajo es la provisión que nosotros tenemos. Pero en lugar de eso, algo completamente distinto a lo que Jesús está diciendo. Jesús dice, no, nosotros salimos a trabajar porque el Padre lo ha decretado. Y lo hacemos en obediencia. Nosotros no somos
quien genera el alimento ni el dinero. Dependemos completamente de todo del Padre. Y cuando Satanás viene y te dice, no dependas de él, depende de tu trabajo. Jesús enseña completamente algo distinto, y es que la confianza en Dios no depende de las circunstancias, sino del carácter de Dios. Y si Dios es justo, Dios cumplirá sus promesas. Así que con esa idea nosotros trabajamos, porque Dios ha prometido que va a sostener a sus hijos. Si Él prometió sostenernos, podemos estar seguros de que así lo va a hacer. Si las circunstancias cambian, si hay una huelga o un paro por ahí, el carácter de Dios sigue siendo el mismo. Dios nos va a sostener. Y esa es la confianza del cristiano. Esa es la fe que nosotros deberíamos imitar de Jesús. Aprender a descansar en el Padre y no de lo que nosotros vemos, ni en lo que nosotros sentimos, sino en lo que el Padre ha dicho. Y lo había dicho antes, hermanos, pero descansar en la palabra de Dios es descansar en la palabra de Dios. Y no hay más, no hay truco en eso. Lo que Dios ha decretado, eso lo cumplirá. Ahora, ten en mente esto. La primera tentación de Jesús apunta a la satisfacción de los deseos. Porque no hay nada de malo, hermanos, en tener hambre y decir, bueno, yo soy Jesús. Yo puedo tranquilamente convertir esas piedras en pan. Y tengo hambre, o sea, ¿qué de malo hay en tener hambre? ¿Hay algo de malo? No, ese deseo es completamente natural. El problema aquí está en querer satisfacer un deseo legítimo. ¿Qué podría ser? Techo para mis hijos, ¿no? Parece político. Techo para mis hijos. Calzado para mis hijos. Sí, es un deseo legítimo, es algo verdadero. El problema aquí es querer satisfacer ese deseo legítimo de una manera que contradiga la voluntad de Dios. Ese es el problema. Mis hermanos, los deseos son parte de nuestra humanidad, pero la palabra de Dios debe estar por encima de cualquier deseo. Pablo en 1 Corintios capítulo 6 menciona una serie de pecados bastante interesantes. Léalo en casa. Es una lista de pecados bastante interesantes. Y esa lista de pecados dice, estos son los que no van a heredar el reino de los cielos. Léalo. Y todos ellos tienen algo en común: satisfacer los deseos desordenados. ¿Sí? Y ahí está el pecado de homosexualidad y lujuria y esas cosas. Y ese deseo desordenado. El testimonio de Jesús nos muestra esto. La obediencia y la confianza en la palabra de Dios debe estar por encima de cualquier deseo básico. Porque todo lo que tenemos en 1 Corintios capítulo 6 son deseos básicos. Y la palabra de Dios tiene que estar por encima de esos deseos básicos. Y ahí está la tentación de Satanás de, no dependas de ese Padre bueno que te va a dar todo lo que necesitas. No, eso es mentira. Sucumbe a tus deseos básicos. Pero lastimosamente lo que dice Pablo es que todos aquellos que practican esos deseos básicos no van a heredar el reino de los cielos. Segunda tentación: el amor y el cuidado de Dios. Capítulo 5. Dice, entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues está escrito, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le contestó, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás no se rinde. Si algo bueno que tenga Satanás es que no se rinde. Es lo único bueno que tiene Satanás. No se rinde. Y dice, voy a cambiar la estrategia y ahora lo voy a llevar primero al lugar más sagrado del momento, que es el templo de Jerusalén, y le voy a parar en la parte más alta del templo de Jerusalén para que vea todo lo que Dios había hecho. Y usa la escritura. ¿Qué salmo utiliza? El Salmo 91. Escúcheme bien, Satanás está utilizando la escritura.
para tentar a Jesús. Y la utiliza torciéndola. Y aquí hay una advertencia seria para nosotros, porque Satanás sí conoce la Escritura. Usted no, pero Satanás sí. Satanás sí conoce la Escritura y sabe cómo usarla fuera de su contexto. Y por eso hoy tenemos pastores y pseudo profetas que tuercen la Escritura. Si viniera Pablo le dijera hijos de diablo, porque es Satanás quien conoce la Escritura y tuerce la Escritura para engañar. El problema aquí es que, escúchenme bien esto porque eso es lo que sucede muchas veces. Si tú confías en una promesa que Dios nunca hizo, vas a terminar frustrado, pensando que Dios es el que te falló. Entonces, si tú sales de la casa y dices, no, Dios me protegerá, y después algún criminal dice, pues, traga por acá, y tú dices, no, pero ¿qué pasó con la promesa de Dios de que va a mandarme ángeles, no? Y mi mamá en la casa está orando todavía, lo escucho. Y está orando, y que los ángeles caigan sobre ti y te guarden, hijo mío. Y lo escuchas 2 kilómetros más allá, sigue tu mamá gritando. ¿Y qué pasó con esa promesa? Pues Dios nunca lo prometió. Ese es el tema. Nunca lo hizo. Y si tú confías en una promesa que Dios nunca lo hizo, vas a terminar frustrado y pensando que Dios te falló. Entonces el problema es que Dios te falló. Dios te falló. ¿Cuál es la solución, hermanos? Y aquí sí tiene que ver con leer su Biblia. ¿Cuál es la solución? Lea su Biblia. Estudie su Biblia. Y medite en la palabra de Dios. No basta, hermanos, leerla superficialmente. Usted tiene que entenderla en su contexto. Es una lástima que muchos cristianos piensan que están haciendo bien leyéndola superficialmente y se están beneficiando de leer la palabra de Dios superficialmente y se vuelven cristianos de Biblia superficial y abren su Biblia y dicen, hoy me toca Apocalipsis, ¡uf! ¡Qué fácil! Y leen superficialmente y no entienden lo que está sucediendo, no lo leen en su contexto, no se toman el tiempo para leerlo en su contexto y entender lo que está tratando de decir. Y después sacan unas de cosas, una de promesas que Dios nunca dijo que te iba a dar. No es que yo soñé que iban a tener 5 hijos. Y Dios me reveló en su palabra en Mateo 5. Y 5 hijos, Mateo me lo dijo. Y empiezan a crear un montón de cosas ahí súper raras en cuanto a teología. No, es que solamente creer en Dios ya me va a salvar. Así que, hijo, cree en Dios. No importa si no vas a la iglesia. Cree en Dios. Y sacan un montón de cosas bastante raras. ¿Cuál es la solución? Lee tu Biblia, estudia tu Biblia, medita en la palabra de Dios. No la leas superficialmente, tómate el tiempo. Si no entiendes, estudia para estudiar la Biblia. Para que no caigas en estas falsas promesas que Dios nunca lo hizo. Y Jesús responde con Deuteronomio 6:16 al diablo, recordándole el episodio de Masá, cuando Israel exigió a Dios más señales a pesar de que había recibido el maná. Ustedes recordarán esa historia en Deuteronomio 6, Dios les da el maná y ellos dijeron, no, maná, uchi, qué feo maná, danos más, Señor Dios, muéstranos más señales. Y tentaron a Dios, cuando Dios ya había dicho, les voy a proteger y les voy a sostener con el maná. Pero ellos dijeron, no, danos más señal, más queremos, ¿no? Hermanos, esto es una verdad para nosotros. Cuando el corazón es incrédulo, nunca se conforma, siempre va a pedir más y más pruebas. Dame más pruebas, Señor. Y terminamos yéndonos al quinche de rodillas porque si hago esto, voy a conseguir novio, ¿no? En el camino, ¿no? Ahí tirado, esos borrachos que saben estar ahí. Eso, ¿no? Y haces promesas a Dios, Señor, yo quiero hacer esta promesa para que tú cumplas esto, y le pruebas a Dios. Cuando Dios dijo, ya te voy a sostener. Y pides más y más y más y más. La verdadera fe descansa en las promesas de Dios.
no en las pruebas innecesarias, forzándole a actuar, ¿no? Y esto es lo que dice verdaderamente el Salmo 91. Si nosotros nos quedamos solamente con lo que dijo Satanás, dijéramos, sí, puede ser. Pero esto es lo que dice el Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al amparo del Altísimo morará. Es decir, si yo habito en el amparo del Altísimo, moraré. Si yo hago esto, moraré. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien yo confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallará refugio. Escudo y baluarte es tu fidelidad. Y eso es lo que dice el verdadero Salmo 91. Pero Satanás dice, no, si eres hijo de Dios, ve por allá, porque el Señor prometió que te iba a cuidar. Pero aquí dice, no, el que habita, el que se cuida, el que trata de vivir bajo el amparo del Altísimo morará sobre la sombra del Omnipotente. Así que Satanás está utilizando el Salmo 91 y le tuerce de tal manera que muchos caen en eso. Mis hermanos, el Salmo 91 en realidad nos enseña lo contrario a lo que Satanás está insistiendo, y es que aquel que confía en el Señor ya tiene un suficiente refugio. No necesita nada más. No necesita pruebas del Señor. Tú dijiste que me ibas a proteger. Dame una casa, Señor. Y vamos a orar. Familia, vengan, arrodíllense. Vamos a orar por una casa porque el que habita bajo el amparo del Altísimo. Y no es así. Te estás creando ideas que no son. Satanás te está tentando torciendo la Escritura. Aquel que confía en el Señor ya tiene suficiente refugio. Es lo que dice. Ya tienes suficiente. Tienes a Cristo, tienes suficiente. No necesitas nada más. El resto es añadidura. O sea, ya estás seguro bajo sus alas. El que habita al abrigo del Altísimo no necesita lanzarse de un templo para probar si Dios es fiel y si va a mandar ángeles, ¿no? La fe verdadera no busca pruebas innecesarias ni se expone al peligro solo para ver si Dios responde. Y de hecho, la mayor evidencia de amor que nosotros tenemos está en Cristo, que murió por nosotros. Si no te basta la muerte de Cristo por tus pecados, entonces, ¿qué mayor prueba tienes? Confía en esa demostración de amor. Ya tienes la salvación. ¿Qué más quieres? Pero Satanás torcerá la Escritura y te dirá, no, pide un poquito más. ¿Qué hay de malo en tener un carro así todo 4x4 para ir a evangelizar a los perdidos allá en la playa? No tiene sentido. Tercera tentación, la adoración y el servicio. Versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó, muy triste, llorando, dicen las malas lenguas. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. La tercera tentación, Satanás ofrece a Jesús los reinos del mundo. Y aquí vemos cómo Satanás apunta al corazón mismo de la fe, la adoración y el servicio. La adoración y el servicio son dos palabras que deberían estar impregnadas en el cristiano. Y Satanás apunta directamente a esos dos puntos. Y él ofrece lo que Jesús ya iba a recibir del Padre. Y es contradictorio porque ¿qué le puede dar Satanás al Dios que lo hizo todo? O sea, ¿qué te puede ofrecer Satanás a ti cuando Dios ya te lo da todo? Es ilógico, ¿no? Todos los reinos, toda la gloria, todo eso era de Cristo. Pero aquí está el tema. Todo lo que Satanás le estaba ofreciendo era sin cruz. Es decir, te voy a dar todo esto, pero no vayas a la cruz. La oferta de Satanás era,
Te daré todo sin sufrimiento, sin dolor, sin sacrificio. Solo tienes que adorarme. Lo que le ofrece es un atajo, una gloria sin cruz, un reinado sin sufrimiento. La tentación no estaba tanto en recibir las posesiones, porque es ilógico que Satanás le dé algo a Cristo cuando de Cristo es todo. Lo que estaba tratando de hacer Satanás es evitarle el dolor de la cruz. Así que Jesús, si no vas a la cruz, te voy a dar todo esto. Y hermanos, en esencia, la tentación de Satanás a Jesús es: evita la cruz, no vayas a la cruz. Satanás quiere convencer que Jesús puede tener la gloria sin sufrimiento. Y esa es la misma tentación que todos tenemos, que creemos que podemos adquirir gloria sin sufrimiento, bendición sin obediencia, éxito sin santidad. Y la idea es: no, ora al Señor, pásate orando al Señor 2 semanas. ¿Saben qué, hermanos? Oremos todos 2 semanas. ¿Por qué vamos a orar? Para que todos de aquí tengamos carro. Y vamos a orar y orar y orar. Y pensamos que podemos adquirir algo sin sufrimiento, sin cruz, simplemente por pedirlo. Y claro, Satanás está ahí: mira, si me adoras, todo esto es tuyo. No necesitas obediencia, ¿no? Porque la obediencia, nada, eso ya es del tiempo pasado. Y queremos una vida completamente sin sufrimiento, sin obediencia, pero queremos la gloria. La gloria es importante. Sin sufrimiento. Algunos quieren llegar a tener el conocimiento de muchos pastores y no se compran ni un libro. No leen la Biblia. No mejoran su oración conforme a lo que leen en la Biblia. No, ellos quieren la gloria sin sufrimiento. Quieren orar como algunas personas, grandes pastores, con esa fe inquebrantable. Quieren llegar a ese estatus sin sufrimiento, sin pasar por tentación, sin dolor, sin persecución, pero quieren la gloria. Hermanos, esa es la esencia de la tentación: evita la cruz, ¿no? Jesús, en cambio, respondió con Deuteronomio 6 otra vez, y dice: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Deuteronomio 6, del 10 al 14, es donde Dios advierte a Israel que al entrar en la tierra prometida, no se olvidarán que Él es el que les dio todo, que ellos no se ganaron nada. Es que cuando entren a la tierra prometida, cuando Dios ya les dé la tierra prometida, ellos no tienen que adorar a otros dioses. Eso es lo que les dijo Dios a este pueblo. Así que la raíz de la idolatría es la ingratitud. Cuando creemos que lo que tenemos es producto exclusivo de lo que nosotros podemos dar, nos volvemos orgullosos, ingratos y terminamos sirviendo a otros dioses. Satanás sigue intentando tentar a Jesús y apela al amor propio y a la autosuficiencia. Pero la verdadera adoración es reconocer que todo le pertenece a Dios, ser agradecidos y vivir para servirle. Satanás apeló al amor propio de Jesús para que evitara la cruz. ¿Y a quién le gusta la cruz? A nadie le gusta la cruz. Entonces, haz esto. No busques la cruz, no busques la obediencia, ¿no? No busques deshacerte de tus deseos. No. Complace tus deseos y llegarás a la gloria. Esa es la tentación de Satanás. Apelar al amor propio. No, tú eres hermoso como tú te sientes, ¿no? No como Dios te creó, ni nada de eso. No. Como tú te sientes. Sumérgete de eso. Busca la gloria sin cruz, sin obediencia, sin dolor. Pero además de eso, hermanos, aquí está algo en juego bastante importante.
Y es que aquí se está jugando con esta tentación la salvación. Porque si no hay cruz, no hay salvación para nosotros. Si Jesús hubiera tomado todo lo que Satanás le hubiera dado, nosotros estaríamos perdidos. Así que aquí se está jugando algo sumamente importante. Versículo 11 dice, el diablo entonces lo dejó al instante, unos ángeles vinieron y le sirvieron y se fue Satanás, pero no sería la última vez que Satanás iba a apelar al amor propio, porque cuando puso palabras en la boca de Pedro, Jesús le dijo, no, aléjate de mí, Satanás. Cuando Pedro le dijo, no, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz a sufrir? Era el mismo Satanás tratando una y otra vez de decir, te voy a dar esto, la gloria, sin cruz. Y Jesús dijo, no, apártate de mí, Satanás. Jesús resistió, permaneció fiel, confió en el Padre y nos mostró cómo vencer la tentación. Hermanos, el ejemplo de Jesús nos enseña a confiar en Dios más allá de nuestros deseos. Es claro que todos nosotros vamos a tener tentaciones, vamos a tener deseos, pero la idea aquí es confiar en Dios más allá de ello. Vamos a descansar en Dios, en el amor de Dios. Vamos a tener que ser agradecidos, reconociendo que todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Así que cuando salgamos al trabajo no va a ser para sostener a la familia, sino por obediencia a Dios. Vamos a tener que aprender a adorar, a servirle a este Dios, aunque eso implique tomar la cruz. Eso implique venir enfermo, ¿no? O adolorido. Porque no hay gloria sin cruz. Eso implica levantarse en la mañana a leer tu Biblia, aunque estés cansado, porque no hay gloria sin cruz. Tú tienes que conocer tu Biblia. No tienes que ser como aquellos incrédulos que piensan que leerla superficialmente ya están haciendo algo maravilloso. Eso es de incrédulos. Sí, las personas que pasan la vida leyendo su Biblia superficialmente sin entender nada, esos son incrédulos. Ellos no son cristianos. Leer la Biblia tienes que hacerlo en su contexto, de manera intensa, para entender lo que realmente está pasando. Los incrédulos cogen su Biblia, la leen y dicen, no, yo estoy adorando al Señor. Los incrédulos abren su Biblia, la dejan en algún lugar de la casa y dicen, no, mi casa es bendita. Eso lo hacen los incrédulos. Los cristianos no. Los cristianos meditan en su palabra, se toman tiempo para entender lo que está sucediendo. Los creyentes descansan en la palabra de Dios y pueden hacerlo porque conocen la voz de Dios. Así que cuando tú leas tu Biblia, la lees para conocer la voz de Dios. Y cuando venga otra persona a transgredir la ley de Dios, tú vas a decir, esa no es la voz de mi Dios. Eso no está diciendo mi Dios, porque yo conozco la voz de Dios. Pero si la lees superficialmente, cualquiera viene y te dice, esto dice la palabra de Dios. Madruga, que Dios te ayuda, ¿no? ¿En dónde está? No me acuerdo, pero suena bonito, ¿no? Y aquel que conoce su palabra dice, no. La palabra dice que lo buscaremos en la mañana. Eso dice la palabra. Cristo venció la tentación, no solo para darnos ejemplo, sino como un Salvador. Y en Él tenemos victoria. Mis hermanos, la victoria de Jesús en el desierto nos muestra esperanza, porque si alguien está pasando por tentación, y nadie debe ser juzgado por pasar por tentación, si alguien está pasando por tentación, Jesús ya venció la tentación y nos mostró cómo hacerlo. Él venció donde Adán cayó, y si Jesús pudo hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Ese es el camino, ese es el ejemplo que Jesús nos dejó. Quiero cerrar con dos enseñanzas centrales de este pasaje de Mateo. La primera enseñanza es que Jesús se identificó con nosotros tanto en el bautizo como en la tentación. Él no enfrentó la prueba como un ser celestial, Él enfrentó la tentación como un verdadero hombre y nos mostró cómo hacerlo. Fue tentado en todo, como nosotros, pero no pecó.
Así que si Jesús pudo hacerlo, nosotros también. Porque estamos identificados en su victoria. Así como por la obediencia, no, por la desobediencia de Adán entró el pecado, por la obediencia de Cristo tenemos la victoria sobre el pecado. Y esta es la verdad. Sí es posible vencer la tentación. Sí es posible hacerlo. Mientras vivamos en este cuerpo, nosotros vamos a luchar constantemente con la tentación. Tentación es como, no, yo soy suficiente. Yo soy el que trabajo. Yo soy el que traigo, ¿no? Pura tentación. Jesús nos enseñó cómo vencer esa tentación. El pecado sigue siendo nuestro enemigo, así que vamos a estar luchando hasta que fallezcamos. Pero Jesús nos enseñó cómo hacerlo. La segunda lección, hermanos, es que nosotros debemos permanecer en Cristo y en su palabra. No hay otra forma de vencer la tentación. La más evidente de lo que vemos en el texto, lo más evidente es que Jesús sostuvo la escritura. Lo mantuvo como el estándar para que él pudiera mantenerse, el bastón en que él se sostuvo. Él conocía al Padre, hermanos, descansaba en sus promesas y enfrentaba cada mentira con la verdad de Dios. ¿Cuál es la clave? Conoce la escritura. Tómate tiempo para conocer la escritura. No la leas superficialmente como lo hacen los incrédulos. No hagas eso. Porque cualquiera que sepa un poquito más de ti va a venir a decirte cualquier cosa. Esa es la clave. Conoce la escritura, conoce la palabra de Dios, depende de la palabra de Dios, confía plenamente en la palabra de Dios. Mis hermanos, sí podemos vencer la tentación, no con nuestras fuerzas, sino en Cristo. Porque nuestro Padre es el fiel, nosotros no. Cristo nos dio la victoria y esa es nuestra esperanza para nosotros. ¿Cuál es el arma para el creyente en medio de la tentación? Escrito está. Ese es el arma. Escrito está. ¿Y qué es escrito? Cristo venció. Tenemos la victoria. Escrito está.